Padre, gracias por esta mañana, nuevamente te damos. Gracias por tu cuidado, por tu providencia, por tu amor incondicional y tu gracia, que vemos día con día, Señor, y podemos inclusive contarla minuto tras minuto. Gracias porque nos abres la oportunidad, Padre, para venir delante de ti y escuchar tu palabra, estudiarla, analizarla. Y ruego, Señor, que en este tiempo quites de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa que vaya a alejarnos de estar concentrados en tu preciosa palabra. Como dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, oh Señor, que nuestros ojos espirituales estén bien atentos, que nuestros oídos y nuestro corazón aún más, Señor. Haz tu voluntad y sé glorificado en este tiempo, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie de estudios bíblicos sobre evangelio y evangelismo. Son dos cosas que van completamente de la mano. No podemos hacer evangelismo si no conocemos cuál es el mensaje que estamos predicando. Hemos dicho, ¿verdad?, que evangelismo es predicar el evangelio. En síntesis, lo más resumido que pudiéramos tener que es evangelismo, es predicar el evangelio. Por lo tanto, nos hemos abocado ya con esta la tercera semana, a conocer el evangelio, a estudiar y profundizar en el tema del evangelio. Estuvimos entonces con esta pregunta, ¿qué es el evangelio? Y esta pregunta puede que confunda a muchas personas, o muchas personas no tienden a responder correctamente. Por eso es que hemos estado en el tema de responder a esta pregunta. Dijimos básicamente que evangelio viene de una palabra griega que significa buenas noticias o buenas nuevas. Y repasamos una definición que da un pastor y teólogo, Tim Keller, que dice: un evangel eran las noticias de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta, como por ejemplo una victoria en una guerra o la ascensión de un nuevo rey. Eso era un evangel, un evangelio era una noticia que tenía un impacto en las personas que la recibían, tal que había un cambio y había una respuesta de esas personas. Dijimos también que el evangelio enseña básicamente tres verdades y una respuesta, la respuesta correcta a esas verdades. Veíamos la verdad de Dios. Decíamos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es el juez, Él es el soberano, Él es justo, y todo ser humano tiene que rendir cuentas a Dios. Un pasaje que tal vez nos ayuda a resumir por así decirlo, la esencia de Dios es cuando Dios se le presenta a Moisés en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Voy a leerlo para ustedes. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos una explicación que da Dios mismo de su esencia. ¿Cuál es? Es un Dios misericordioso. Es un Dios amoroso, ciertamente, sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, cuando vemos esa realidad de Dios y nos enfrentamos a otra realidad, la realidad del ser humano, que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad que se nos pone en contradicción o nos pone en oposición contra ese Dios justo, porque si ese Dios justo y nosotros hemos pecado, el mismo versículo dice: estamos destituidos de la gloria de Dios. Un Dios justo y nosotros pecadores, ¿cuál es el resultado? La justicia, el castigo. Entonces, aquí
yo les decía, nos encontramos con un problema grave. El ser humano está en un problema grave. Merece el castigo, merece la condenación eterna. Pero vemos dentro del Evangelio una verdad también que es absoluta y es el centro, el corazón de ese Evangelio, que es la verdad de Cristo. Y podemos verlo en un solo versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que Cristo viene a la tierra en forma de un ser humano, se encarna, siendo Dios mismo, vive una vida perfecta y va a la cruz en sustitución, un cambio de papeles por todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Veamos eso. Y quedamos pendientes entonces con la respuesta o reacción al Evangelio, porque nos metíamos un poco en la pregunta, bueno, ¿es esto para todo el mundo? Cristo fue un sustituto. Vean lo que está pasando acá. Cristo fue un sustituto en la cruz. Él paga por todos los pecados de aquellos que iban a creer en Él. Pero si dijéramos, eso lo hizo por todo el mundo, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que todo el mundo tendría que ser salvo, ¿verdad? Si dijéramos, Cristo murió y pagó el precio por todo ser humano que ha existido por todas las edades, tendríamos que decir, todo ser humano que ha existido por todas las edades es salvo. Pero el mismo versículo, Juan 3:16, habíamos hablado, dice que requiere una respuesta para que todo aquel que en Él cree. Entonces, nada más para devolvernos un poco, el Evangelio en la Biblia, según habíamos visto, se refiere a la noticia de la obra que Cristo ha hecho, que cambia la condición de los seres humanos y requiere una respuesta. No es algo que ya pasó y que aplica inmediatamente para todo el mundo. Requiere una respuesta. Los efectos del Evangelio, la obra de Cristo, su encarnación, vida perfecta, muerte sustitutiva, resurrección e intercesión, como vimos la semana anterior, todo eso es únicamente para aquellos que responden correctamente al Evangelio. Todos aquellos que responden correctamente a esa buena noticia. Es interesante, yo me ponía a pensar un poco. Digamos que yo vengo y les digo a ustedes y les traigo una noticia que, qué sé yo, se encontró la cura para X enfermedad. Y aquí está la solución. Aquí está la solución. Pero es interesante que, digamos que todos estamos infectados de eso. Pero hay personas que no quieren recibir esa solución. No sé, quieren seguir con su enfermedad y quieren perecer en su enfermedad. Entonces, esa solución no es para esas personas. ¿Me explico? O sea, porque ellos no quieren recibirla, no quieren aceptarla. Entonces, vamos a ver que dentro del Evangelio hay una respuesta que es la reacción o respuesta correcta que tiene que haber para el Evangelio. Y está explicada en muchas ocasiones en la Biblia. Y eso es lo que quiero que nos centremos, porque aquí llegamos a la pregunta, ¿cuál es la respuesta que tiene que haber al Evangelio? Es solamente una única respuesta que es la respuesta correcta, porque hay un montón de respuestas incorrectas. Y de hecho es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver reacciones incorrectas al Evangelio. Primero que nada, la reacción primaria incorrecta al Evangelio es rechazarlo. Es no creer en Él. Eso sería algo obvio. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que rechaza la noticia del Evangelio, aunque estoy diciendo una redundancia, ¿verdad? Noticia del Evangelio. Que rechaza esa obra que Cristo ha hecho en la cruz y que no se arrepiente de sus pecados, esa persona no va a ser alcanzada por los efectos.
que tiene el Evangelio. Ahora, hay también otras reacciones al Evangelio que pretenden ser buenas o parecen ser buenas, pero son incorrectas. Y eso es lo que quiero que las veamos con un poco más de detenimiento, porque es muy obvio decir que una reacción incorrecta es rechazar el Evangelio. Pero veamos dos reacciones que son incorrectas y que muy a menudo se toman como pensando que tal vez eso es la forma de responder al Evangelio. Primero que nada, las buenas obras. Algunas personas, hay toda una religión fundamentada en esto. No hay que ir muy lejos. Aquí está como a los 200, 300 metros una de las catedrales de esa religión, en la cual se dice, ok, somos pecadores, Cristo murió en la cruz, por lo tanto entonces tenemos que vivir una vida de buenas obras para alcanzar ese favor de Dios en mí. Y hay muchas personas, inclusive dentro del ambiente evangélico, que viven de una manera así. Pero la Biblia es sumamente clara. Solamente voy a citar dos y quiero que me acompañen en que las buenas obras no son la respuesta correcta al Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Punto. Y todavía si nos vamos a capítulo 3 y versículo 10, es aún más profundo y aún más certero en decir, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es un problema. Si quisiéramos irnos por ese camino, si dijéramos la respuesta correcta al Evangelio es buenas obras, Gálatas 3:10 dice que el que quiera irse por ese camino está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque si dijéramos que la respuesta correcta al Evangelio es guardar las obras de la ley, tiene que ser absolutamente guardar todas las obras de la ley. Y ningún ser humano en esta sobre la faz de la tierra lo ha logrado ni lo logrará. Por eso entonces Gálatas 3:10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si quisiéramos decir que la respuesta correcta al Evangelio es vivir una vida buena, dejar de hacer cosas malas, porque muchas personas piensan eso. Bueno, entonces si yo dejo de esos vicios grandes, ¿verdad? Beber, dejo de fumar y vivo una vida sana, le doy dinero a los pobres, ya con eso estoy bien. Pero esos son vivir por las obras de la ley. Vivir por obras, queriendo que el Evangelio sea efectuado, el alcance del Evangelio sea efectuado a mí por las obras de la ley. Y eso no es una respuesta correcta. Jesús advirtió de algunos que llegarán ante la presencia misma de Él, queriendo obtener la salvación a través de las obras que habían hecho. Vean lo que dice Mateo capítulo 7 y versículos 21 al 23. Mateo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y ve aquí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vea qué interesante. Ellos vienen con sus obras. Versículo
22, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vea, son obras que nosotros diríamos, wow, esos son obras de apóstol, ¿verdad? Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, obras. Y eso fue lo único que pueden presentar esta gente delante de Jesucristo. ¿Y qué es lo que les responde Jesucristo? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Más bien, Jesús los rechaza, porque por las obras de la ley nunca nadie podrá ser salvo. Nunca nadie, no es la respuesta correcta al Evangelio. Hay otra más, otra reacción incorrecta al Evangelio, la religiosidad. La religiosidad. Algunas personas creen que por adherirse religiosamente a una iglesia y cumplir externamente con ciertos ritos, están bien con Dios y no necesitan nada más. Los fariseos eran muy religiosos y ellos vivían de acuerdo a una religión muy apegada a la ley de Moisés, pero vean lo que les dice Jesús en Mateo 23. Acompáñenme por favor a Mateo 23 y vamos a leer algunos versos ahí, Mateo capítulo 23. Leamos primero versículos del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vemos hombres muy religiosos, hombres que externamente se apegan a una religión y viven rectamente con esa religión. Eran hombres que vivían rectamente. Vean, pasemos a versículos 13 al 15, porque ahí es cuando Jesús comienza a reprocharles más su hipocresía, su religiosidad. Versículos 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vean qué interesante. Aquí se ven varias cosas religiosas, se ven oraciones, hacen oraciones. Se ven evangelismo, estaban haciendo evangelismo, proselitismo. Pero Jesús les está llamando, ustedes son hipócritas. ¿Y qué palabras más fuertes que le digan a uno que cuando usted gana a una persona para su religión, está ganando a una persona y la está haciendo más, como dice el versículo 15, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow, eso es algo duro. Pero esa era la religiosidad de los fariseos. Aquí hay que mencionar algo entonces. Asistir a los cultos los domingos, bautizarse, leer la Biblia, orar, recibir la cena del Señor, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Esa no es la respuesta correcta al Evangelio. Es es el resultado de la respuesta correcta al Evangelio, pero no es parte de. Hay muchas personas que piensan que venir al Evangelio es simplemente cambiar su vida, quitar algunas cosas, decorarla, comenzar a venir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia religiosamente todos los días, cumplir con el bautismo porque el pastor me dice que el bautismo es un mandato, y vive religiosamente, y si lo hace así, cuando llegue al juicio final, al frente del Señor, le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí. Es triste eso. Porque eso es lo que hacen otras religiones. Hay muchos cristianos, si lo pongo entre comillas, que viven igual
a la iglesia católica nada más que en la iglesia cristiana. Van los domingos religiosamente, cumplen con las cosas religiosamente, pero nunca han respondido correctamente al Evangelio. Esa no es una respuesta correcta al Evangelio. ¿Cuál entonces es la reacción correcta al Evangelio? La reacción correcta al Evangelio está dada por nuestro mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí ya está escrita, pero quiero que leamos antes de discutir la respuesta. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vean qué interesante, este es el Evangelio según Marcos. Los primeros 13 versículos nos hablan acerca del ministerio que hizo Juan el Bautista como antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Luego narra cómo Jesucristo viene y es bautizado. Versículos 12 y 13, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, y después de que pasa esos 40 días en el desierto y viene, Jesús oficialmente comienza su ministerio. Entonces dice versículos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando? El Evangelio, lo que hemos estado hablando. Y versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la respuesta que requiere? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas sumamente importantes que no pueden sacarse de una respuesta correcta del Evangelio. Uno, arrepentirse. Dos, creer en el Evangelio. Entonces, la respuesta correcta al Evangelio contiene dos cosas: arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Habiendo entonces entendido la verdad de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad de Cristo, el Evangelio demanda una única respuesta por parte del que lo recibe, y es arrepentimiento y fe. No es religiosidad, no es buenas obras, es arrepentimiento y fe. Estos elementos son inseparables e inalterables como respuesta del Evangelio para salvación. Y quiero resaltar estas dos palabras, inseparables e inalterables. Y voy a verlas por separado. Inseparables quiere decir que no es solamente fe y arrepentimiento es opcional, o viceversa. No solamente arrepentimiento y la fe puede venir después. Las dos cosas están inseparables en cuanto a respuesta del Evangelio. Marcos 1:15, nuevamente Jesús dijo, arrepentíos y creed, las dos cosas juntas. Hechos capítulo 20, versículo 21, dice que los apóstoles estaban testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe juntos. Y luego Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí hay arrepentimiento. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y luego continúa diciendo el versículo, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Son palabras de Jesús. Entonces son inseparables. Hay todo un movimiento dentro de la iglesia evangélica que te puede decir, mira, lo primero que tienes que hacer es creer. Nada más cree. Y después te puedes arrepentir de tus pecados. Entonces, ahí es donde surge toda una doctrina de los famosos cristianos carnales, que está mal tomada de un texto de Pablo, que dice, así es que el hermano ya es cristiano, pero es que le falta arrepentirse de sus pecados. No es cierto. No es cristiano. Si profesa fe y no se ha arrepentido, no es cristiano. Inalterables, porque desde que Jesús lo pronunció en Marcos 1:15 hasta el fin de los tiempos, estos dos elementos son los requisitos únicos como respuesta del Evangelio. No es que
allá en los tiempos del Nuevo Testamento eran arrepentimiento y fe, y ahora por la evolución o no sé, algo más que quiera usted ponerle, ahora van a cambiar, y ahora la respuesta al Evangelio es diferente. No es así. Y Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Ese es un pasaje que es paralelo a la gran comisión de Mateo 28, y Jesús dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje que Cristo dio y que los discípulos debían de seguir y nosotros debemos de seguir: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ahora, arrepentimiento es todo una enseñanza y fe es toda una enseñanza. Yo no quiero pasar a la ligera por estos dos elementos de la respuesta correcta al Evangelio. Por lo tanto, yo les prometí a ustedes que hoy íbamos a terminar de ver el Evangelio, pero les voy a fallar. Hoy solo vamos a ver lo que significa y lo que implica un arrepentimiento. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver lo que significa y lo que implica la fe. Porque son dos elementos que no creo que debamos de pasar por alto. Debemos de ver y debemos de entender correctamente lo que es un arrepentimiento correcto según la palabra de Dios. Entonces vamos a ver primero arrepentimiento, y eso lo vamos a ver hoy. Si nos quedamos ahí en Marcos 1:15, la palabra en griego que se traduce como arrepentimiento es metanoeo. Esta palabra significa un cambio de opinión o de propósito, literalmente. Cambio de opinión o de propósito. Un teólogo que creo que nos ayuda a ver un poquito más claro esta definición es J.I. Packer, que define el arrepentimiento de esta manera: es un cambio drástico de la mente y del corazón en una nueva vida de autonegación y servicio al Rey y Salvador Jesús. Es un cambio drástico. Un cambio drástico. Si quisiéramos verlo gráficamente, vamos por un camino y vamos caminando por un camino y nos enfrentamos a la realidad de Dios. Nos enfrentamos a la realidad de Cristo, nos enfrentamos a la realidad de nuestro pecado, y hay un cambio drástico, un giro, podríamos decir un giro de 180 grados, donde ya no se va a seguir más por ese camino de pecado, por ese camino de iniquidad. Hay un cambio absoluto, y es un cambio que, como vamos a ver, no es un cambio meramente de actitudes, es un cambio que es producido en el corazón, en la mente, en lo profundo del ser. Ahora, una pregunta que tal vez podría parecer obvia, pero alguien podría preguntar: bueno, ¿de qué es necesario arrepentirse? Y la respuesta es obvia: es del pecado. Porque veamos a la luz del mensaje del Evangelio. Si hemos comprendido que como pecadores, con nuestro pecado estamos constantemente ofendiendo a un Dios santo y justo, nuestra reacción debe ser arrepentirse de ese pecado que ofende a Dios y cambiar nuestra dirección con respecto al camino que llevábamos. ¿No es así? Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento o el llamado al arrepentimiento está en muchas ocasiones en la Biblia. Ya hemos visto algunos, pero inclusive vamos a ver más. Quiero que me acompañen un momento a Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Hechos 2 y verso 38. Eso es para dejar en claro que el arrepentimiento es parte de la respuesta correcta al Evangelio para salvación. Porque, como les dije antes, muchos podrían pensar: no, el arrepentimiento viene después, pero para salvación no es necesario. Pero vean, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica ese sermón poderoso, el primer sermón,
Los hombres que estaban compungidos de corazón, en el versículo 37, ellos compungidos de corazón le dicen a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde en versículo 38, capítulo 2 de Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después, en Mateo capítulo 3 y versículo 2, está Juan el Bautista predicando. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ese era el llamado de Juan. Y cuando Jesús viene y hablando acerca de su ministerio, ¿cuál era su ministerio? Jesús dijo, bueno, yo vine para darles un ejemplo de cómo vivir. No necesariamente. Jesús en Mateo capítulo 2 y versículo 17 dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito por el cual vino Cristo aquí a esta tierra, no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todavía no está anotada ahí la cita, pero en este mismo libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 30, Pablo, que está hablándole a los atenienses, él les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Oigan, es un mandato de Dios a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Entonces, llegamos a esta conclusión. Si alguien profesa ser cristiano y no se ha arrepentido de su pecado, la conclusión lógica, según la palabra de Dios, no según lo que dice Daniel, no es cristiano. No es cristiano. El arrepentimiento es parte de la respuesta correcta del Evangelio. Ahora, una buena pregunta. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Eso es una buena pregunta, porque puede que a este punto alguien esté diciendo, bueno, ¿será que realmente me he arrepentido yo o no me he arrepentido? Para sí mismo nos estemos haciendo esa pregunta. O puede que alguien pueda decir, bueno, es que ahora que yo me estoy armando con la información para cómo predicar el Evangelio, yo quiero saber qué es el arrepentimiento para explicarle a las personas cómo es un verdadero arrepentimiento. Vamos entonces a ver eso. Primero que vamos a hacer es ver lo que no es arrepentimiento, porque hay muchas cosas que podrían aparentar ser un arrepentimiento, pero no lo son. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a ver lo que no es arrepentimiento a la luz de un evento bastante conocido, que se muestra claramente que no hubo un arrepentimiento. Es la muerte de Judas. Voy a leerlo y después vamos a estar revisando este texto. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Un evento conocido, ¿verdad? Sabemos que eso fue lo que hizo Judas. Vamos a ver lo que no es arrepentimiento. Hay varias claves acá. Primero que nada, arrepentimiento no es remordimiento. En versículo 3 dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero tenemos que ver bien. Según el texto griego, la palabra que aparece ahí como arrepentido es metamelomai. ¿Se recuerda que habíamos dicho que la palabra arrepiéntanse
que Jesús dijo en Marcos 1:15 era metanoeo. Y esta es metamelomai. No es la misma. No es la misma. Y esta palabra se podría traducir literalmente en lamentar. O sea, no era un arrepentimiento lo que estaba teniendo Judas ahí, sino era un lamento. Inclusive, otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas, no sé si alguien la tiene, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es una traducción que nos da un poco más de entendimiento de lo que estaba sucediendo. Lo que Judas tenía no era un arrepentimiento, era un remordimiento. Había un lamento. ¿Y cuántas veces hemos visto a una persona llorar y derramar lágrimas y se le ve un sufrimiento y no hay un arrepentimiento? Una vez que escuchaba una predicación de Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, que decía que él tuvo una ocasión cuando se dio cuenta de que uno de los miembros de su iglesia le estaba siendo infiel a su esposa, estaba cometiendo adulterio. Dice que él fue y lo confrontó y que el hombre se sintió muy apenado y le dijo: Miguel, estoy arrepentido, quiero que me lleves donde mi esposa y voy a ir a pedirle perdón. Dice que él le llevó donde la esposa. El hombre lloró delante de la esposa, le pidió perdón y sufrió y lloró y después limpió los mocos. Y entonces, está bien, quedó bien la situación. Comenta el doctor Miguel Núñez que a la hora le llama a la esposa que el hombre se ha ido con la misma mujer. Eso no era un arrepentimiento. Eso era un remordimiento. Eso era una tristeza, un lamento. Mucha gente puede sentir remordimiento por lo que ha hecho y llorar, pero eso no es necesariamente un arrepentimiento. El lamento o tristeza debe de llevar al arrepentimiento, pero el lamento o tristeza puede llevar a la muerte. Es lo que dice 1 Corintios 7, del 9 al 10. Acompáñeme por favor, 1 Corintios 7, del 9 al 10. Dice Pablo: perdón, yo creo es 2 Corintios. 2 Corintios 7, del 9 al 10. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de tristezas diferentes, dos tipos de lamentos diferentes. Una tristeza que lo lleva a uno a arrepentirse. Y ese arrepentimiento, dice el texto, es para salvación. Pero hay otra tristeza que es para muerte. No es arrepentimiento. Entonces, en Judas, como hemos visto, no fue una tristeza de arrepentimiento, no fue un remordimiento de arrepentimiento, fue para muerte, porque terminó en eso, en muerte. Muchas personas, inclusive por la culpa de lo que han hecho, ¿qué es lo que llegan? Al igual que Judas, a cometer el suicidio. Es una tristeza para muerte. Arrepentimiento no es únicamente un reconocimiento del pecado. Vean lo que dice versículo 4 de Mateo 27. Judas mismo es el que está diciendo, él diciendo, fue ante los fariseos y yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas reconoció que había pecado. Reconoció que había pecado y que era un pecado grave. Había entregado al Señor para muerte. Había un reconocimiento de pecado, pero vuelvo a preguntar, ¿hubo arrepentimiento en ese reconocimiento de pecado? No lo hubo. No lo hubo. Tenemos otro ejemplo
en Éxodo capítulo 9, cuando Dios envía la plaga del granizo sobre Egipto. Y Faraón manda a llamar a Moisés, y versículos 27 y 28 le dice así a Moisés, le dice: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Se arrepintió Faraón. Ahora sí, está reconociendo su pecado y está diciendo que él es impío y que Dios es justo, y ahora sí va a dejar al pueblo ir a Israel. Pero no más, unos cuantos versículos más adelante, dice que viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y todos sus siervos. Nada más fue un reconocimiento de su pecado, pero nunca se arrepintió. Porque al momento en que el agua se calmó, siguió en su corazón endurecido y se obstinó en pecar, dice el texto. Faraón solamente tuvo un reconocimiento de pecado. Entonces, el reconocimiento de pecado no es un arrepentimiento. Arrepentimiento no es un cambio temporal de actitud. Vea que Judas aparenta, o sea, si nos centráramos en lo que Judas está haciendo en ese momento, cuando está frente de los fariseos, de los principales, parece que Judas tuvo un cambio de actitud, porque el versículo 5 nos dice que, y arrojando las piezas de plata en el templo, o sea, él estaba devolviendo el dinero, él estaba tratando de tener un cambio de actitud. Él fue y quiso devolver el dinero, y todavía cuando no le recibieron el dinero, él les tiró el dinero, como diciendo, aquí está mi cambio. Ya es esa ambición que Judas tenía por el dinero, porque eso fue lo que lo llevó. ¿Qué fue lo que les preguntó a los principales judíos? ¿Cuánto me quieren dar y yo lo entrego? En Judas se veía claramente una ambición por el dinero. Esa ambición por el dinero que tenía Judas aparentó ahí de momento cambiarse. Ya a mí no me importa esto de este dinero. Se los arroja a los principales. Pero su actitud fue arrojar el dinero e inmediatamente fue y se ahorcó. Entonces es un cambio temporal. Y es cierto, eso ha pasado algunas veces. Algunas personas vienen y aparentan arrepentirse y tienen un cambio temporal, pero después, ¿qué sucede? Al tiempo siguen en lo mismo. Nunca hubo un cambio verdadero. En Éxodo capítulo 10, seguimos con las plagas. Dios manda la plaga de las langostas sobre Egipto y Faraón. En versículos 16 y 17 dice: se apresuró Faraón a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Nuevamente reconoce su pecado y esta vez dice: oren al Señor por mí para que quite esta plaga mortal. Versículos más adelante, versículo 20 nos dice que Faraón siguió con su corazón endurecido y no dejó ir al pueblo de Israel, no se arrepintió. Todavía cuando recuerden que Faraón dejó ir al pueblo de Israel, aun cuando ya había pasado la muerte del primogénito, de los primogénitos, y murió su hijo. Él dejó ir al pueblo de Israel, y cualquier persona podría decir, ahí se arrepintió, pero después fue y los persiguió, y terminó muriendo en el agua. No hubo un arrepentimiento, pareció ser un cambio, pero fue algo temporal. Entonces un arrepentimiento no es un remordimiento, no es únicamente un reconocimiento del pecado y no es un cambio de actitud temporal. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, vamos a ver qué es arrepentimiento. Primero que nada, arrepentimiento es tener dolor por el pecado. Si quisiéramos seguir en el tema de lo que no es arrepentimiento, arrepentimiento no es tener miedo de las consecuencias de mi pecado. Porque hay personas que vienen a Cristo porque tienen miedo de las consecuencias de lo que va a suceder. Porque voy a ir al infierno, porque voy a tener el castigo. Pero no es eso. Arrepentimiento es tener
dolor por su pecado. Que aunque, vean qué interesante esto, aunque no haya castigo, pero me doy cuenta que es pecado y que ofende a Dios, o sea, si no hubiera castigo, me duele el pecado. ¿Me explico? O sea, un arrepentimiento es que si fuera la situación así, digamos que no hay infierno y que no hay castigo eterno, pero que de igual manera el pecado ofende a Dios. Una persona que tenga un arrepentimiento genuino, no importa si hay castigo o no hay castigo, si sabe que ese pecado ofende a Dios, se va a arrepentir. Lo que dijo David en el Salmo 51. Si hay un salmo, si hay un texto en la Biblia que nos muestra qué es un arrepentimiento verdadero, es el Salmo 51. Recuerden que David acababa de cometer pecados atroces. Primero que nada, se acostó con la mujer de Urías. Cometió adulterio. Y después de eso, para tratar de encubrir su pecado, mandó, tal vez no directamente, pero indirectamente, a matar a Urías. 2 pecados ahí. Y cuando el profeta Natán va y le confronta con su pecado y David se da cuenta de su pecado, David se arrepiente. Y dice versículos del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Tenía David aquí un temor de lo que pudiera venir? No era lo que está expresando David aquí. ¿Qué era lo que le dolía a David en el corazón? Era que le había fallado a su Dios. Era que había sido rebelde para con su Dios, que había pecado. Qué interesante cuando dice, mi pecado está siempre delante de mí. A David le dolía su pecado. David tenía un profundo dolor por ese pecado que había cometido, por ese y por todos. David no tenía temor de las consecuencias de su pecado, David tenía dolor por su pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento, tener dolor por su pecado, saber que ese pecado, saber que cada mentira, saber que cada mal pensamiento, saber que cada cosa que hacemos que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, saber que todo eso ofende a un Dios santo y que le duela a uno. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es tener vergüenza por el pecado. Es algo triste. Hay todavía algunos cristianos que, o no sé si tal vez ponerlos entre comillas, que se jactan de sus pecados pasados. ¿Puede creer eso? Algo de lo cual Cristo vino a morir en la cruz y entregar toda su sangre, y se jactan de sus pecados pasados. No, es el contrario. Hay que tener vergüenza de nuestros pecados pasados y de todos los pecados. Debemos de tener vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Vamos a Esdras capítulo 9, por favor. En Esdras capítulo 9 se da el acontecimiento de que en el versículo 1 los príncipes fueron hacia Esdras y le dicen así: el pueblo de Israel, en el versículo 1, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer ese pecado. Pecado grave. Se habían mezclado con los pueblos, cosa que Dios les había advertido que no hicieran. Habían tomado de sus hijas para sus hijos y habían dado sus hijos para sus hijas, y se había cometido el pueblo puro, una mezcla con un pueblo impuro, cosa que Dios había mandado que no hiciera. ¿Cuál fue la reacción de Esdras?
Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y noten, hermanos, por favor, noten esta oración de Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué interesante que Esdras no había sido parte de los que habían cometido ese pecado, pero Esdras se incluye y dice, avergonzado y confundido estoy por este pecado. Arrepentimiento es tener vergüenza por el pecado. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Un momento, acompáñeme por favor. Ezequiel capítulo 16. En Ezequiel, Dios está hablando acerca del pacto, del nuevo pacto que va a establecer con su pueblo. El pacto, valga la aclaración decir, el pacto dentro del cual estamos hoy. Capítulo 16, versículos 60 al 63. Él dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y ¿qué dice? Te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y las menores que tú, las cuales yo daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Verso 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Vergüenza. Vergüenza es lo que debe traer un verdadero arrepentimiento. Hay más. Arrepentimiento es tener rechazo por el pecado. Una cosa que es lamentable es que aunque nosotros venimos a Cristo, Romanos 7 nos dice que nosotros no vamos a estar completamente libres del pecado. Eso es algo triste. Todavía vivimos en este cuerpo que nos inclina a pecar, contra el cual tenemos que luchar todos los días. Pero una cosa es cierta, la persona que se ha arrepentido no está conforme con este pecado. ¿Cuál es la conclusión de Pablo al finalizar de decir todo esto? Es que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. Encuentro esta ley en mí, que el pecado mora a mí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no estaba conforme con su pecado para nada. Y así debe ser cualquier persona que se haya arrepentido realmente de sus pecados. No debe estar conforme con sus pecados. Cada vez que alguien le señala un pecado, cada vez que se da cuenta de su pecado, inmediatamente va delante del Señor y pide perdón arrepentido y cambia ese pecado. Cuando Job ve la insensatez que él había cometido, recuerden, Job quiso cavilar y justificar y ver por qué era que le había pasado todas esas cosas. Y cuando Dios se le presenta y lo confronta y le dice lo insensato que había sido por tratar de jugar de sabio, en Job 42:6 dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Había un aborrecimiento de Job hacia el pecado que había en él. Y Job, que en capítulo 1 se había dicho que era un hombre justo y recto, temeroso de Dios. Por eso es que lo hacía un hombre justo y recto y temeroso de Dios, porque aborrecía el pecado que había en él. Arrepentimiento es por todos los pecados. Por todos los pecados. Si quisiéramos hacer un estudio del pecado y dividir el pecado en diferentes tipos de pecado, podemos dividir el pecado en 4 sectores. Podríamos decir que hay pecados que son
pecados abiertos, pecados secretos, pecados de comisión y pecados de omisión. Explico cada uno rápidamente. Pecados abiertos, o sea, son pecados que todas las personas ven. O sea, podría ser ser un adúltero, es algo que es bastante visible ante la población. Abierto, un pecado pues, del cual las demás personas se pueden dar cuenta. Pero hay pecados secretos. Hay pecados que solo usted y yo sabemos que cometemos ese pecado. De malos pensamientos, de odio, de iras, de rencores, de celos, de cosas ocultas que nadie se da cuenta. Hay pecados de comisión, o sea, yo cometo un pecado, yo miento, yo robo, yo mato. Pero hay pecados también de omisión. Es lo que dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, yo omito hacer cosas que debería hacer. Por ejemplo, Hebreos dice que no debemos de dejarnos de congregarnos y llegar en punto a las 9. Ah, no, eso no lo dice. No debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es, la Biblia nos lo dice, debemos de seguir hacerlo. Sabemos que debemos de hacerlo y no lo hacemos, es un pecado de omisión. ¿Verdad? Ahora, muchas veces estamos muy dispuestos a dejar o arrepentirnos de los pecados abiertos, porque la gente se da cuenta. Pero tal vez no estamos dispuestos a arrepentirnos de los pecados secretos, los cuales nadie se da cuenta. Estamos muchas veces dispuestos a arrepentirnos de los pecados que son de comisión, que cometemos, pero muchas veces no estamos dispuestos a arrepentirnos de los pecados que son de omisión, que no los hacemos. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, tiene que haber un arrepentimiento de todos los pecados. En el Salmo 19, verso 12, David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David sabía algo. David sabía que era pecador. Pero dentro de su pecaminosidad no sabía todavía cuántos pecados cometía. Y había algunos que eran ocultos para él. Y él dice: líbrame de los que me son ocultos. Hay algunos pecados que yo todavía no sé que son pecados. Yo necesito, Señor, que tú me libres de ellos. Es un arrepentimiento por todos los pecados. Y quiero que vayamos nuevamente al Salmo 51. Salmo 51, versos esta vez del 6 al 12. Porque aquí vemos que la actitud de David era una actitud hacia todo pecado. Él quería ser limpio de todo pecado. Versículos de 6 al 12. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, pecados ocultos, pecados secretos, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Arrepentimiento es por todos los pecados, por todos los pecados. Y un último, pero no quiere decir que el arrepentimiento sea ahí. Hay más. Nada más que por cuestión del tiempo tenemos que quedarnos por acá. Arrepentimiento es constante. Como les dije, arrepentimiento no es dejar de pecar, porque vamos a seguir pecando. O sea, la persona que se arrepiente no es que llega a un punto y que ya no vuelve a pecar más en su vida. Ya vimos, y todavía yo sé que vamos a ver ahora más tarde, que una persona que es transformada por Dios y cambiado su corazón, aún vive en este cuerpo de muerte y va a seguir pecando. Va a seguir cometiendo iniquidad. Pero una cosa es cierta, esa persona va a seguir arrepintiéndose de sus pecados. Juan capítulo 1, versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si nos brincamos el 9 y pasamos al 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No es necesariamente dejar de pecar.
tenemos que ser conscientes, seguimos pecando y lo seguiremos haciendo mientras estemos en este cuerpo de carne. Pero una cosa es cierta, que 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la confesión de pecados es parte de un arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento tiene que ser algo constante. ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados al día? ¿Cuántas veces? Pues responda para usted esa pregunta. Yo creo, hermanos, que el arrepentimiento debe ser igual de constante al pecado que cometemos. O sea, las veces que yo peque, esas veces, igual cantidad de veces me tengo que arrepentir de ese pecado. Ahora, ¿cuántas veces pecamos al día? Conclusión. La reacción correcta hacia el Evangelio no es solamente arrepentimiento, también tiene que haber una fe en Cristo. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque no tenemos que dejar el panorama incompleto. Y me hubiera gustado tener unas 2 horas hoy de estudio bíblico para poner el panorama completo, pero yo sé que no me dejarían ustedes. Pero es sumamente importante, necesario que entendamos correctamente lo que es el arrepentimiento para comprender la reacción correcta al Evangelio. Yo les pude haber dicho nada más, el arrepentimiento es un volverse de sus pecados y punto. Pero al menos a mí, yo he aclarado un montón más lo que es arrepentimiento a través de este estudio. Espero que haya sido igual para usted. El arrepentimiento define una verdadera conversión. Si alguien no se ha arrepentido de su pecado, no posee un arrepentimiento bíblico verdadero como se ha escrito, no se ha convertido y por lo tanto no es salvo. Entonces este es un buen momento, hermanos, en los que debemos de tener dos pensamientos, que con eso quiero que terminar. Primero, 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, ese es un buen momento en el que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque la Biblia misma nos llama a examinarnos. Y si usted se examina y después de ese examen encuentra que sí hay un verdadero arrepentimiento en usted, entonces ahora usted sabe lo que es un arrepentimiento verdadero, y cuando lo esté aplicando en el evangelismo, entienda cuál debe ser la reacción que debe ver la persona correcta antes de usted decirle ya usted es un cristiano. Porque ese es un problema muy grave. Muchas veces solemos evangelizar a una persona y esa persona hace la oración de fe, pero nunca se arrepiente de sus pecados, y le decimos usted es un cristiano y la salvación no se pierde, y no deje que nadie le diga lo contrario. Y le estamos mintiendo a esa persona, y estamos igual que los fariseos, haciéndole 2 veces más hijo del infierno. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que entender correctamente la respuesta, la reacción al Evangelio que resulta en salvación. Y una cosa de esas es el arrepentimiento. La próxima semana, si Dios quiere, entonces veremos la otra cara de la moneda, la fe. Entonces, terminemos orando y dándole gracias al Señor por su hermosa palabra. Pongámonos en pie, por favor. Glorioso Dios, Padre, soberano Señor, Dios, Rey del universo, tú mereces toda honra y toda gloria, toda alabanza. Porque, Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento? Oh Señor, que en esta mañana nosotros tengamos al Salmo 51 por nuestra oración.
contra ti hemos pecado. Que veamos, Señor, que día con día y todavía hora tras hora nuestro pecado está siempre delante de ti, Señor, y que nos duela ese pecado. Que nos avergoncemos de ese pecado. Que rechacemos ese pecado. Que todo pecado que viene, Señor, lo rechacemos y querramos olvidarnos de él. Y que lo hagamos, Señor, hasta el día de nuestro último respiro. Oh Señor, entendemos que el arrepentimiento es algo que tú lo das, porque de nosotros nunca puede surgir. Por eso te ruego, Señor, danos arrepentimiento. Danos el don perfecto y divino que solamente de ti puede venir del arrepentimiento, Señor. Prodúcelo en nuestro corazón. Porque, Señor, aquí hay dos diferentes grupos de personas. Hay personas que nunca se han arrepentido y que si no lo hacen, Señor, lamentablemente van a pasar su eternidad en el infierno. Pero hay personas aquí que tal vez ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado, pero, Señor, en muchas ocasiones somos obstinados en seguir pecando y no nos arrepentimos. Somos negligentes y no nos arrepentimos de algunos pecados que cometemos. Señor, humíllanos delante de ti para entender lo que es el arrepentimiento y para vivir siempre arrepentidos de nuestro pecado. Y que resulte eso, Señor, en salvación, en gozo, en vida en abundancia, en paz para contigo y al final de todo, una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo pido y te agradezco en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.